Buenas, buenas. Los y las invito a sumergirse en la visualización de este video en el que vamos a calcular valores extremos de una función continua sobre una región cerrada y acotada, y sobre el final veremos algunas reflexiones acerca de cómo deberíamos encarar el ejercicio si cambia la región cerrada y acotada sobre la cual debemos calcular estos valores extremos. ¡Vamos! Vamos a concentrarnos en la resolución de este ejercicio, en el cual se nos pide determinar los extremos absolutos de la función f de xy igual a 1 más xy menos x menos y en la región acotada por la parábola y igual a x cuadrado y la recta y igual a 4. Para hacer el ejercicio tenemos que recordar un par de cosas. En principio, el teorema del valor extremo, que me dice que si una función es continua sobre un conjunto cerrado y acotado, la función siempre tiene un valor máximo absoluto y un valor mínimo absoluto. Lo segundo que tenemos que recordar es la forma en la que vamos a encontrar estos valores máximos y mínimos absolutos de esta función continua sobre un conjunto cerrado y acotado que sabemos que tiene. La receta que vamos a seguir es la que a continuación les comparto. En principio, lo que vamos a hacer es primero calcular los puntos críticos de la función f y solamente vamos a dejar en consideración aquellos que sean interiores a la región D. Luego, lo que vamos a hacer es analizar la función en la frontera de la región en la cual vamos a calcular valores extremos, y una vez que tengamos la colección de posibles candidatos entre valores máximos y mínimos a buscar, el tercer punto nos dice que lo que tenemos que pensar es que el valor más grande de los obtenidos en los pasos 1 y 2 es el valor máximo absoluto de la función, y el valor más chiquito encontrado en los pasos 1 y 2 es el valor mínimo absoluto de la función. Vayamos al ejercicio específicamente. La función con la que vamos a trabajar es una función polinómica. Es una función que sabemos muy bien es continua en todo R2, por lo tanto va a ser continua en cualquier otra región contenida dentro de R2. La región en particular en este caso es la que está acotada por la parábola y igual a x al cuadrado y la recta y igual a 4. Cuando uno encara el ejercicio, lo que intenta hacer, por supuesto, es un croquis de, a ver, ¿dónde tengo que hacer la gráfica de la parábola? Sé que es la parábola clásica y igual a x al cuadrado, con ramas hacia arriba. Sé que tengo la gráfica de una recta y igual a 4. Y entiendo que estas dos curvas se van a cortar y veo estos dos puntos que voy a necesitar calcular. En este caso, la parábola y la recta son curvas en las cuales los puntos de encuentro entre las dos curvas es muy fácil de encontrar. De todas maneras, cuando no sea tan sencillo de visualizar, lo que voy a tener que hacer es buscar estos puntos de encuentro. En este caso, la recta es igual a 4, la parábola es y igual a x al cuadrado, y lo que seguramente tendríamos que plantear es este sistema en el que igualamos los valores de la y, x cuadrado es igual a 4, x entonces es igual a más menos 2, y por cada valor de x voy a tener su correspondiente valor en y. En este caso es 4, para x igual a menos 2, y también es igual a 4, ¿no? Así que, de todas maneras, yo ya les comparto la región linda, dibujada, con la ayuda de GeoGebra, a partir de la cual vamos a empezar a trabajar. Dado que entonces la función con la que estamos trabajando es una función continua y la región sobre la cual se está trabajando es cerrada y acotada, sabemos que la función va a tener extremos absolutos. ¿Cómo los buscamos? Bueno, para eso hicimos entonces el recordatorio. Lo primero que vamos a hacer es buscar los puntos críticos de la función f y considerar de los puntos que encontremos aquellos que sean interiores a la región. ¿Cómo buscábamos los puntos críticos? Calculando la derivada parcial de la función con respecto a x, la derivada parcial de la función con respecto a y, igualando a 0 las dos y resolver el sistema. En este caso el sistema quedó muy sencillo. El punto que encontramos, el único punto crítico de la función, es el punto de coordenadas 1, 1. Ese punto está dentro de lo que sería la curva frontera de nuestra región. No es un punto considerado interior de la región. Por lo tanto, no es un punto que vayamos a considerar en este ejercicio. En realidad, no es que no lo vamos a considerar. Va a salir solo el protagonismo del punto 1, 1 cuando analicemos la función en la frontera. Ya lo van a ver. Ya realizamos el paso 1 de nuestra receta para la búsqueda de los extremos absolutos.
En el paso 1 no tenemos ningún punto crítico de f que haya sido interior a la región. Vamos al punto 2. En el punto 2 teníamos que analizar la función en la frontera. En este caso, la frontera de nuestra región está conformada por dos curvas, una de ellas que se corresponde con la función que tiene como gráfica la parábola y otro pedacito de curva que tiene justamente como gráfica la función lineal. Bueno, vamos a separar entonces a nuestra frontera en dos curvas. Entonces, nuestra primera curva es el pedacito de la parábola que queda comprendida con valores de x entre menos 2 y 2. Entonces vamos a individualizar muy bien los puntos que están sobre ese pedacito de frontera, la que estamos llamando curva 1. Es el conjunto de pares x y en R2, tales que y es igual a x al cuadrado y los valores de x se mantienen entre menos 2 y 2. Vamos a pedirle a la función f que mire solamente a puntos que están sobre esa curva C1. Entonces, no vamos a evaluar f en un par x y cualquiera, sino que vamos a hacer es evaluar f en pares de la forma x cuadrado con valores de x que se encuentren entre menos 2 y 2. Si reemplazamos en la ley de la función la y por x al cuadrado y trabajamos, nos encontramos con esta ley que se corresponde con una función polinómica en una variable. En esta instancia, para mí, es recomendación que pueden no tomar si quieren. Yo suelo escribir acá ahora un nuevo nombre, una función que la llamo g sub 1, que depende solo de una variable, donde la ley que queda es esta, que surge de haber reemplazado la y por x al cuadrado. Por lo tanto, eso me da la pauta de que caigo en una situación en la que estoy analizando valores extremos de una función en una variable que es continua, por ser polinómica, sobre un intervalo cerrado. Entonces, paso a recordar lo que yo ya di en Análisis Matemático 1, en estos pasos de búsqueda de valores extremos de esa función de una variable continua sobre un intervalo cerrado. ¿Qué hacemos entonces? Buscamos ahora los números críticos de la función y solamente nos quedamos con aquellos que sean interiores al intervalo de trabajo, o sea que estén en el intervalo abierto menos 2, 2. Calculamos la derivada de esta función, nos queda una función polinómica de grado 2, que al igualarla a 0, tenemos que resolver esta ecuación a partir de la resolvente, de la cual tenemos dos soluciones. X es igual a 1 y x es igual a menos 1/3. Los dos numeritos son puntos que se encuentran en el intervalo abierto menos 2, 2. O sea que van a ser numeritos a considerar en este desarrollo de cálculo de extremos de la función g sub 1. Una vez encontrados entonces los números críticos de la función g sub 1 y viendo que los dos eran interiores al intervalo de trabajo, el método que uno puede recordar que hacía en análisis 1 me decía que tenía que evaluar la función en este caso g sub 1 en cada uno de esos números críticos en 1 y en menos 1/3 y luego evaluar la función en los extremos del intervalo, el menos 2 y 2. Hasta acá llegó nuestra ayuda y el protagonismo de la función g sub 1 porque ahora lo que voy a hacer es relacionar estos numeritos encontrados con los pares correspondientes en la función de dos variables. Es decir, cuando a g sub 1 la evalúo en 1, lo que estoy haciendo es evaluar la f en el par 1, 1 cuadrado, o sea, en el par 1, 1. Puedo evaluar la ley de la función de dos variables en el 1, 1 o la g sub 1 en el 1, que el resultado va a ser el mismo. En este caso, si hacemos las cuentas, nos queda 0. Si evaluamos g sub 1 en el otro número crítico, que es menos 1/3, básicamente es lo mismo a pedirle que la f sea evaluada en el par menos 1/3, menos 1/3 al cuadrado. Por eso queda un noveno. Evaluamos cualquiera de las dos expresiones y el resultado que obtenemos es este. Hacemos lo mismo para el cálculo de g sub 1 en menos 2 y en 2. Y lo que vemos son estos puntitos, el 1, 1, el menos 1/3, un noveno, el menos 2, 4, el 2, 4, que son puntos que se disponen sobre la frontera analizada en la curva C1. ¿Y se acuerdan que yo les dije el punto 1, 1, que era un punto crítico de la función de dos variables, pero que no era interior a la región y que en algún momento iba a salir su protagonismo? Bueno, acá está. El protagonismo lo tiene acá, en análisis de la función en la frontera. Bueno, lo que tenemos,
por el momento, es una colección de números de los cuales, todavía me falta analizar la función en la otra parte de la frontera, van a ser estos candidatos a luego elegir el valor máximo y el valor mínimo de la función. Sigamos entonces con el análisis de la función en el otro pedacito de frontera que nos falta, que es la correspondiente a la función constante y igual a 4. En ese caso, la llamo la curva 2, la voy a identificar, está formada por pares xy pertenecientes a R2, donde evidentemente y es igual a 4, pero los valores de x se mantienen entre menos 2 y 2. Nuevamente, voy a pedirle a la función que no mire en cualquier par xy, sino que mire en estos pares de la forma x4 con x entre menos 2 y 2. Al reemplazar la y por 4 en la ley de la función, nos queda esta expresión, 3x menos 3. De nuevo, hago este artilugio intermedio de trabajar con una función de una variable, que bueno, como acá la curva es C2, a la función la llamo g sub 2. G sub 2 de x es igual a 3x menos 3 con x entre menos 2 y 2. Hago lo mismo que hice antes con g sub 1, busco sus números críticos. ¿Qué sucede en este caso? Al derivar la función g sub 2, la derivada me queda constantemente igual a 3, que nunca va a ser 0. O sea que no tengo números críticos para esta función. En esa situación, lo único que me queda por hacer es calcular la función solamente en los extremos del intervalo. ¿Qué sucede? Cuando yo evalúo g sub 2 en menos 2, que es el extremo izquierdo del intervalo, es evaluar f en menos 2, 4. Ese punto, menos 2, 4, que lo tenemos marcado acá, ya había sido considerado en el estudio de la curva C1. Ya sabemos que el valor de la función en ese punto es menos 9. El otro punto a considerar es valorar la función g sub 2 en el extremo derecho del intervalo, que es pensar acá, evaluar f en el par 2, 4, par 2, 4 que también ya había surgido en el análisis de la curva C1, y ya sabemos lo que vale la función en ese punto, 3. Estos números que hemos encontrado, menos 9 y 3, serían números que se agregarían a la lista de posibles candidatos a ser vistos como valores máximos y mínimos absolutos de la función. ¿Qué sucede? Estos numeritos ya habían salido en el análisis de la curva C1. Por lo tanto, no incorporan ningún candidato nuevo. Es decir, que en este caso, solo los puntos candidatos a evaluar son los que están marcados en negro, y en ese caso habíamos visto que en este puntito, en el menos 2, 4, la función asumía el valor menos 9, que es el valor más chico de todos los candidatos, y en este punto, en el de coordenadas 2, 4, la función asume el valor 3, que es el valor más grande de todos los candidatos. Por lo tanto, acá tenemos la solución final al ejercicio. Valor mínimo absoluto de la función es menos 9 y se da en el punto menos 2, 4. Valor máximo de la función es 3 y se da en el punto de coordenadas 2, 4. Pregunta. Considerando que la función es la misma, ¿en qué cambiaría la forma de realizar el ejercicio si cambiamos la región cerrada y acotada? A ver, vamos a ver algunas situaciones. Supongamos que la región es muy parecida a la anterior, pero bueno, en este caso la recta y la parábola ya no son la misma. Es como que la región se ha trasladado una unidad hacia abajo. Lo que podemos ver es que el punto crítico de la función, que obviamente no cambia porque la función no está cambiando, ahora sí es un punto interior a la región. Por lo tanto, en el paso 1 de nuestra receta, sí nos va a interesar considerar la función en ese punto crítico, que sí es interior a la región. Y este sería el primer número que encara la lista de candidatos a ver dónde la función toma el valor más grande y dónde toma el valor más chico. Luego, por supuesto, seguiría el análisis de la función en la frontera, tal cual como lo hicimos en el caso que se proponía en el ejercicio que resolvimos completo, nada más que ahora han cambiado las ecuaciones que representan a la recta y a la parábola. En esta otra posible región sobre la cual va a trabajar la función f, básicamente lo que ha pasado es que la región original de nuestro ejercicio se ha trasladado una unidad hacia arriba. En este caso, el punto 1, 1, el punto crítico de la función, no es interior a la región, no lo vamos a considerar en el primer punto de nuestra receta y tampoco va a salir en ningún análisis de la frontera, porque ni siquiera aparece en ninguna de las curvas que conforman a la frontera de la región. Frontera que de nuevo la separaríamos en dos. Un pedacito de frontera se corresponde con esta parábola, que ahora va a tener una ecuación diferente a la original,
y esta recta. Otra posible situación de región sobre la cual esté trabajando esta función f puede ser, entre las infinitas que uno se puede imaginar, puede ser esta. Esta región es una región cerrada y acotada, es un cuadrado del cual el punto 1, 1 sí es interior y lo voy a tener que considerar en mi punto 1 de la receta. La diferencia es que en este caso la frontera está conformada por 4 segmentitos y voy a tener que analizar entonces la función sobre 4 curvas distintas. El ejercicio se va a hacer un poco más largo, seguramente, no difícil, pero un poco más largo, a diferencia de nuestro caso inicial que tenía solo 2 curvas que conformaban la frontera. Por último, en estas posibilidades de abordaje sobre regiones diferentes, si la región fuese dada por todo un disco, cuya frontera está conformada por una circunferencia que en este dibujo es una circunferencia que podríamos caracterizar muy bien como x cuadrado más y cuadrado igual a 3 cuadrados, 9. ¿Cómo haríamos el ejercicio? Primero el punto 1, 1 es un punto interior, o sea que en el paso 1 de nuestra receta lo vamos a considerar y vamos a evaluar la función en el punto 1, 1. Luego tendríamos que hacer el análisis de la función en la frontera. Esta frontera no es necesario que la divida en varias curvas. Esta ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 9 identifica muy bien a todos los puntos sobre la frontera. Entonces cuando yo quiero buscar los valores extremos de la función sobre esa frontera, estaría pensando en esto. Estamos buscando valores extremos de mi función, que bueno, la tenemos por ahí, en una función que era polinómica, sujeta a la condición de que los pares x y no estén en cualquier lado, sino que estén sobre esta circunferencia. ¿Y cómo vamos a trabajar esta situación? A ver. Con Lagrange. O sea que acá Lagrange me puede ayudar a poder resolver esta visualización de la función sobre la frontera. Y ustedes ya saben hacer Lagrange. Hay un video exclusivo de Lagrange y tienen un montón de otros ejercicios que han resuelto con Lagrange. Así que bueno, les dejo entonces estas posibilidades de regiones que podrían haber sido muchas más. Podría haber hecho un disco que no esté centrado en el origen de tal manera de que el punto 1, 1 ni siquiera forme parte de la región. Infinidad de situaciones. Pero creo que en este abordaje que hicimos de estas posibles, tenemos un buen panorama. Como siempre les agradezco la atención que me brindan en cada uno de estos videos y a seguir trabajando, que con la práctica uno aprende mucho, mucho, mucho. Nos vemos.